bien, buenos días en su programa Tips y Pensamientos Bíblicos. Estamos nuevamente acá transmitiendo con un gusto de estar compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Recuerde que tenemos la intención de compartir semana a semana y lo que le vamos a compartir son pensamientos de la palabra de Dios. Recuerda que consideramos la palabra de Dios nuestra regla de fe y conducta, respetamos cada opinión, estamos a la disposición pues de compartir con cada uno de ustedes y respetar las distintas opiniones, pero queremos compartir lo que es un pensamiento de la palabra de Dios. Así que vamos a estar en esta ocasión reflexionando en lo que es este salmo que ya compartimos en corto, compartiremos un par de versículos, el salmo número 5. El salmo número 5 tiene dos versículos bastante bonitos que con los que empieza, si nos da el tiempo, vamos a desarrollar un poquito más, pero que queremos compartir un par de verdades que podemos encontrar ahí entre líneas en este salmo. Así que vamos allá. El salmo 5, versículo 1 dice: escucha, Señor, mis palabras, toma en cuenta mis gemidos. Cuando la palabra de Dios a través del tiempo ha sido expuesta, la palabra, estos salmos tienen una gran riqueza, tanto así que ha llevado a diversos pensadores, a diversas personas a reflexionar sobre la palabra. Por ejemplo, Spurgeon alabó en este versículo el hecho de una súplica humilde y ferviente, que da lugar al clamor por la intervención divina, que da lugar a una necesidad, expresada en palabras, expresada en gemidos, expresada de manera tal de que llegar hasta el corazón de Dios. Por otro lado, Matthew Henry, otro teólogo, menciona que, aquellos suspiros, aquellos gemidos, aquella súplica es prueba de una angustia profunda. Ciertamente es la exposición de una solicitud. Por otro lado, John Hill menciona que simple y sencillamente es un clamor silencioso de un corazón afligido. Y es así como se ha de recibir, como se ha recibido por parte de Dios, y Dios lo ha de interpretar, porque es prácticamente el Espíritu de Dios llevando al creyente a hacer unos gemidos inaudibles que no pueden ser comprendidos, pero sí entendidos a través del Espíritu Santo. Y son verdades como esta, como ya hemos mencionado en otro en vivo, son verdades como esta que nos llevan a comprender el hecho de que una característica cuando nos encontramos en necesidad de las personas que son temerosas de Dios es que vienen y exponen de tal manera sus oraciones que llegan ante Dios de manera tal que buscan que Él atienda aquella petición, aquella oración. Tenemos a considerar en esta oportunidad el Salmo 5.2. El Salmo 5.2 dice: atiende a mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti elevo mi oración. Y es que en este salmo hay unas características que podemos comprender, que podemos entender, y es como identificaba David. Primero, acá vemos de que establece el hecho de la existencia de una relación porque ya empezó en el 5.1 mencionando que él está dirigiendo a Dios su oración. Recordemos que la oración es la comunicación con Dios. Cuando el ser humano lee la palabra de Dios, el ser humano está prestando atención a lo que Dios tiene para decir. Está tomando en cuenta la Escritura como lo que es el mapa de su vida. Pero cuando la persona viene y considera que está allí con ese sentir, viene y hace una oración, la persona está hablando con Dios. Entonces ahí hay una comunicación. Pero aquí vemos en David, una de las características que hemos de considerar en esta oportunidad es que procura establecer una relación con Dios.
Y cada uno de nosotros sabe que una relación es algo que se establece no de la noche a la mañana. Implica algunos elementos, ¿como cuáles? Bueno, implica una comunicación efectiva. Es decir, cuando usted va a establecer una relación, usted empieza con una escucha activa, poniendo atención sin interrumpir a la otra parte. Y esto es así de manera tal que viene el salmista y hace aquella oración que viene y expone a Dios de manera muy honesta, de manera muy abierta, comparte sus sentimientos, deseos y preocupaciones, de manera tal que a través de esa oración, a través de ese escuchar de la palabra, viene y expone aquel sentir. También un elemento de la relación es que debe haber confianza, es decir, una honestidad, una transparencia. Debe llegarse a aquel punto en el cual se puedan decir las verdades. ¿Cuántas veces tratamos de decirle a Dios verdades a medias? O tratamos de no exponer lo que en verdad somos, porque pensamos de que Dios habrá de vernos o criticarnos, cuando en realidad Dios sabe todas las cosas, pero está viendo si estamos dispuestos a establecer una relación de confianza. También está el respeto. Oye, establecer una relación, todos y cada uno de nosotros sabemos que implica y es importante el establecerla dentro del marco del respeto. Pues recordemos que, como lo hemos de ver más adelante, el salmista identifica a Dios como su rey, como el soberano. Y eso es una parte de algo que implica que hay un respeto entre las partes. Acá en una relación también todos sabemos que en una relación debe haber un tiempo de calidad. Muchas veces pensamos en que ¿por qué no tenemos una buena relación con Dios? ¿O por qué nos es difícil pensar en que tenemos una relación buena con Dios? Pero la pregunta es, ¿cuál es el tiempo de calidad que hemos tenido con Dios? ¿Hemos establecido una relación? ¿O esperamos un día de la semana, en un momento determinado, para recordarnos que existe un Dios? Y es que en este punto el criterio es lógico, señala, o sea, una relación la vas a establecer siempre y cuando haya una comunicación efectiva, siempre y cuando haya confianza, siempre y cuando haya respeto, pero hay un tiempo que se debe dedicar a una relación. No es así para cada uno de los que tienen un amigo, tienen un noviazgo, tienen quizás un matrimonio. No es cierto que hay que dedicar un determinado tiempo a la relación. No es cierto que es necesario pues poner un cuidado, una atención especial a una relación. Y entonces viene el panorama. ¿Cómo podemos establecer una relación con Dios? ¿Cómo podemos establecer una relación con Dios sin dedicar esos elementos? Y entonces el asunto se vuelve en una cosa de estira y encoge. Es decir, queremos tener una relación, pero no queremos invertir tiempo. No queremos poner atención, no queremos tratar de trabajar en ser honestos y transparentes. Pensamos que aquellas cosas que hacemos en oculto están ocultas ante Dios, cuando no hay nada más, no hay una mentira más grande. Ante Dios nada está oculto. ¿Sabes? El pensamiento que tú puedas tener, tus pensamientos que puedas tener en estos momentos, son algo que ante Dios es como si en una conversación tú se lo estuvieras diciendo. Aún el pensamiento más oscuro está a la luz delante de Dios. Pero procuramos tener un pensamiento, procuramos tener una imagen o procuramos proyectar una distinción, como que si simple y sencillamente Dios no supiera cuando nosotros lo mantenemos en oculto. Cuando es todo lo contrario. Dios sabe y Dios conoce todo lo que nosotros estamos haciendo, todo lo que nosotros estamos planteando en nuestro interior, en lo más profundo. Dios lo sabe. Dios ha visto todo pensamiento que tú estás orientando hacia lo que no conviene. Dios conoce todo pensamiento que tú estás orientando en lo secreto, hacia aquel mal proceder, hacia aquella mentira, aquella cosa que tú has visto. Y cuando tratamos de hacernos como que no hemos hecho nada, como que no hacemos nunca nada malo, estamos viniendo y practicando aquella deshonestidad. Eso no ayuda a una relación.
Ciertamente el salmista en este salmo podemos ver que él está afirmando que él ha invertido tiempo, que él ha tratado de ser respetuoso, que él ha tratado de mantener la confianza y tener una comunicación efectiva con Dios. Y es en esta situación, es en esta característica que cuando venimos a ver, nosotros nos encontramos ante Dios. Nos encontramos ante Dios y la pregunta es, ¿por qué creemos que Dios no nos conoce? ¿Por qué creemos que Dios no sabe lo que practicamos en un culto? Tú debes de considerar una relación va a implicar honestidad, sinceridad, respeto y tiempo de calidad. Acuérdate, el salmista también identifica a Dios y le dice, mi rey. Ahora, considera cuáles son los derechos y las prerrogativas que tiene un rey. Porque es muy importante, si el salmista considera a Dios su rey, pues es muy importante que sepamos de que en los tiempos bíblicos, un rey era aquella persona que era una autoridad. Su mandato no tenía cuestionamiento. Ahora, ¿cómo tomamos nosotros aquello que Dios expone, aquello que Dios expresa? Oye, dice la palabra de Dios, por ejemplo, allá en 1 Samuel 8, de 15 al 17, que un rey era una persona que era sujeta a recibir un tributo. ¿Por qué consideramos que no es digno de? Si el salmista le está llamando su rey. Y te planteo, ¿tú ves a Dios como algo que es parte de una religión o lo ves como un Dios que de verdad existe? Porque ahí viene otro cuestionamiento. Porque podemos tener a Dios como el pensar de que es parte de una religión, una cosa que hay que practicar en una determinada fecha. Cuando Dios es más que eso. Cuando Dios, el salmista dice, es el rey. Y viene otro cuestionamiento. Cuando una de las prerrogativas que tenían los reyes en el tiempo bíblico era que eran los administradores de la justicia. El rey actuaba como un juez supremo del reino. Algún caso, alguna sentencia que era demasiado difícil para los otros administradores, era el rey quien actuaba como juez supremo, quien daba dicha sentencia, quien administraba la justicia, quien garantizaba el cumplimiento de las leyes. Y es acá que debemos de considerar que Dios, siendo el administrador de la justicia, como menciona también en 2 Samuel 15, del 2 al 4, hablando de los reyes, pero si Dios es el administrador de la justicia, Él tiene la capacidad de perdonar y otorgar clemencia. Oye, recuerda, si somos honestos con Dios, con un Dios que es, pues, aparte de ser un Dios con el cual podemos establecer una relación, somos honestos con Dios, un Dios con el cual sabemos que es el Rey, que es aquel que merece tributo, que es aquel que puede venir y administrar la justicia. ¿Por qué no consideramos ese concepto tan bonito, ese concepto tan maravilloso que es aquel que puede, pues, como hemos de ver más adelante, pues perdonarnos, justificarnos, aquel con el que nos conviene establecer una relación? Por lo general, cuando una persona va a los tribunales y es acusado de algo, lo menos que quiere es que estar en una mala posición con el juez. Y lo que más quisiera es tener la oportunidad de establecer una relación con el juez. ¿Por qué se da esto? Porque el juez es el que puede administrar, el que puede determinar cuál va a ser su futuro. Dice la palabra de Dios que en lo que menciona que el rey en los tiempos bíblicos tenía el derecho a la guerra y a la defensa. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que el rey era quien estaba ahí para reclutar y comandar.
Allá en 2 de Timoteo 2:3, tú recuerdas aquel pasaje tan bonito donde Pablo identifica al creyente, aquella persona que manifiesta. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que el rey era quien estaba ahí para reclutar y comandar. Allá en 2 de Timoteo 2:3, tú recuerdas aquel pasaje tan bonito donde Pablo identifica al creyente. Qué tremendo. El tema Dios. Si hay un tema que cuando menciona a Dios debe de comprenderse, y trataré brevemente de exponerlo, es el tema de la soberanía divina. Pues porque, ¿qué es que Dios es Dios? Bueno, es que Él es soberano. ¿Y a qué se refiere esto? Es que Dios posee la autoridad y poder supremo sobre el universo. Y no de ahondar en los atributos de Dios, pero sí quiero decir que hablando de Dios y su soberanía, Él es omnipotente, es decir, que Él tiene poder absoluto. ¿Sobre qué? Sobre la creación, sobre todo lo creado. Él tiene poder absoluto para darle el mantenimiento a la creación. Él tiene el poder absoluto para ver la gobernanza del universo. Es decir, para ejecutar su plan divino sin limitaciones. Él tiene poder absoluto. Y dirá alguien, bueno, y si Dios tiene poder absoluto, pues entonces Él sabe quién se va a condenar, quién se va a salvar. No. Él tiene poder absoluto para conservar y ejecutar su plan divino, pero en su plan divino nos ha dado libre albedrío. Es decir, tú eres responsable de lo que tú eliges, de lo que tú decides, porque ya lo hemos dicho en otras veces, Dios no quiere robots que simplemente hagan esto porque Él se los pide. Quiere que aquel que hizo a su imagen y semejanza tenga la oportunidad de decidir si le toma en cuenta o no le toma en cuenta. Tú eres responsable de tu vida, tú eres el administrador de aquella vida que Dios te ha dado, como en la parábola de los talentos. Él te ha dado la vida, que el talento que tienes al menos, de otros talentos que también tendrás, pero Él te va a pedir cuenta después de un tiempo. Dice en la palabra que cuando aquel hombre, amo de casa, volvió, pidió cuenta de los talentos que habían dado. Entonces, Él te va a pedir cuenta del talento de la vida que te dio, qué has hecho con ella, cómo la has administrado. Y esa es tu decisión. Y en ese marco que Él mismo ha establecido, Él es omnipotente para que se cumpla que aquellos que sembraron su talento, lo hicieron bien, se gobernaron bien sus vidas y tomaron en cuenta a Dios y sus palabras y sus mandamientos, en aquel día serán recompensados. Y de igual manera aquellos que no tomaron, que como aquel hombre le dijo, sabíamos que vienes a tratar de cosechar donde no has sembrado, que aquel hombre que solo escondió el talento y dijo, aquí está, aquel hombre le fue quitado su talento. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, dice la palabra en la parábola. Y es por eso que Él es omnipotente para que en el margen del libre albedrío que Él ha dado a cada ser humano, su plan se cumpla. Y los que decidieron seguirlo sean bendecidos y los que no, pues tú ya sabes, el destino eterno. Pero también en la soberanía divina decimos que Dios es omnisciente. Es decir, Él tiene el conocimiento completo y perfecto del pasado, presente y futuro. Y nuevamente, Él ya sabe lo que va a ocurrir. Pero el tiempo se lo regaló al ser humano como un regalo para que lo administre. Y en ese tiempo, en la eternidad, en ese parámetro que se creó el tiempo, desde que entró el pecado, Dios al ser humano le dio un parámetro que se llama tiempo para medir sus días.
Le dio la oportunidad en ese tiempo tener libre albedrío para administrar su vida. Le dio la oportunidad que en ese tiempo él decidiera si tomar en cuenta a Dios o no. Y de tal manera es que él ya conoce el pasado, presente y futuro. En ese parámetro de la eternidad que le ha dado al ser humano, él ya sabe, sí, pero a ti es quien te toca decidir, porque él no te va a obligar. Te va a dar la oportunidad de decidir si quieres tomar en cuenta a Dios o no. Ciertamente Él es omnisciente. Nada hay oculto para Dios. Como hemos dicho, los pensamientos más oscuros que el ser humano pueda tener están expuestos, como que estuviéramos conversando, como tú que estás viendo este video, están expuestos ante Dios. Él los está viendo, está todo delante de Él. Por lo tanto, la honestidad es el mejor elemento del cual podemos disponer al tener esa relación con Dios. Dios comprende completamente el resultado, las consecuencias de todas las acciones y eventos. Pero al ser humano le dio y le regaló una palabra y una cosa tan sencilla y una regla de oro tan sencilla como lo que dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero si tú siembras con esfuerzo y diligencia, producir con tus talentos más talentos, tú vas a cosechar más talentos. Si tú con esfuerzo y diligencia procuras obedecer la palabra de Dios, vas a tener las recompensas que dice en la palabra de Dios. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. De tal manera que si tú te esfuerzas por una relación con Dios, también vas a cosechar los frutos de esa relación. Y cuando haya una necesidad, haya un clamor, Dios va a estar ahí como tu rey, como tu Dios, aquel que es soberano. Oye, y ahí es otro elemento que voy a mencionar, hablando siempre de la soberanía divina. Cuando David reconoce que Él es su Dios, dice, otro elemento es la providencia. Y esta providencia es el acto mediante el cual Dios cuida y guía su creación. La provisión de la necesidad de las criaturas que Él ha creado. La dirección de los eventos de la historia de acuerdo a su plan, sin obligar a nadie y respetando el libre albedrío. Pero nada toma por sorpresa a Dios. No es que de repente algo le tome por sorpresa. Ya dijimos, Él conoce pasado, presente y futuro. Y Él guía la historia de acuerdo a su plan. Pero en este margen, todo trabaja para el bien, según los propósitos divinos. Y esto nos debe alegrar porque Dios ya conoce y nada lo toma por sorpresa. Entonces podemos confiar en Él, ya que si ponemos nuestra confianza en Él, dice la palabra, no serán avergonzados cuanto en Él confían. Es decir, Él ya conoce y todo va colaborando a que el propósito divino se cumpla. Por tanto, estamos de hecho en el bando ganador. Estamos de hecho pues decidiendo por Dios, decidiendo que está con el bando ganador al final de los tiempos. Ahora, otro atributo de la soberanía de Dios es la justicia y misericordia. Dios es el juez supremo. Sus juicios son siempre justos y rectos. Y es que Dios es misericordioso. Ofrece perdón y gracia, arrepentimiento. Cuando una persona viene ante Dios y se arrepiente y busca su perdón, como Él es justo y misericordioso, Él le ofrece, si hay un corazón sincero, perdón y gracia. Es decir, no le toma en cuenta sus pecados para condenarlo. En lo espiritual, aquel sembrar el arrepentimiento, la cosecha es perdón y gracia. Es decir, no le da el final que amerita en sus hechos. Cuando hay sinceridad, cuando hay reconocimiento de que lo que hemos hecho pues ofende a Dios, cuando hay reconocimiento que necesitamos el cambio pero no podemos solos, sino que dependemos de Dios, cuando hay aquella necesidad de decir esto y esto, decírselo a Dios, esto y esto soy yo, esto y esto soy, Señor, te necesito, esa honestidad Él la valora mucho. Y otra característica de Dios es que Él es inmutable. Es decir, su naturaleza y propósitos no cambian. Es decir, su soberanía no es afectada por el tiempo. Es decir, su voluntad permanece constante, porque las implicaciones de la soberanía divina, fíjate bien, el hecho que Dios es Dios,
nos debe llevar a reflexionar en esto. Ya voy terminando con esto. Dios, por ser Dios, hay ciertas implicaciones en su soberanía. Entre ellas es que podemos estar con confianza y seguridad. Como ya lo dijimos, estamos en el bando ganador. Los que confiamos en el Señor no seremos avergonzados. Y hemos de tener, ahorita a ti que quizás estás en crisis, hemos de tener paz, incluso en tiempos de dificultad. Recuerda, puedes tener en Dios una implicación de que Él es Dios, confianza y seguridad. Número 2, como implicación de que Él es Dios, tú debes de recordar que, como te decía, eres responsable de actuar moralmente y tomar buenas decisiones. La soberanía no elimina el libre albedrío. Ambos coexisten de manera misteriosa, así, algo como te lo he explicado, pero ambos coexisten ahí y tú eres responsable de administrar tu vida. Si Dios es Dios, otro elemento que también es una implicación, es que Él merece nuestra adoración porque es el efecto de reconocer la soberanía divina. Él es Dios, merece nuestra adoración y sumisión, es decir, adoramos a Dios por su grandeza, nos sometemos a su voluntad confiando en su guía y dirección. Y esto a bien, o el último elemento de las implicaciones de la soberanía de Dios que quiero mencionar antes de que se acaben estos 30 y tantos minutos, es que tenemos esperanza en la redención. Ciertamente, su plan a través de Jesucristo se cumplirá. Por tanto, cuando tengas una petición, algo que rogar a Dios, recuerda lo que el salmista decía en este versículo, en el Salmo 5:2, eso tan importante que nos menciona la relación, el hecho de que hay que trabajar en ella, el primer punto, el hecho que Dios es Rey, que tiene sus prerrogativas, como ya lo mencionamos en el segundo punto, el hecho que Dios es Dios y que su soberanía también tiene otras implicaciones, como lo hemos dicho. Recuerda este salmo, esos 3 elementos, donde dice, Salmo 5:2, atiende a mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti elevo mi oración. Si estás afligido, preocupado, o quieres tomar en cuenta a Dios en un área de tu vida que no lo has tomado nunca, te invito, ahí donde estás, a hacer una pequeña oración y con sinceridad en tu corazón dile: Dios, te necesito. Cambia mi vida, cambia mi mente, cambia mi corazón. Sé que no tienes interés en un montón de bonitas palabras bien dichas, sino que en un corazón sincero. Perdóname y ayúdame. Te entrego mi vida. Sé que es difícil para el ser humano, pero de hoy en adelante quiero que tú me ayudes, porque no quiero estar solo, no quiero ir solo por la vida, quiero establecer una relación contigo, quiero que tú seas, como decía el salmista, mi Rey y mi Dios. Así que he aquí mi vida y gracias, Señor, porque te pido perdón en el nombre de Jesús y yo sé que no serán avergonzados los que en ti confían. Gracias. Amén. Un placer, una bendición compartir en este momento acá a través de las redes sociales, pues este video, pues te invitamos, la próxima semana estaremos transmitiendo nuevamente. Muchas gracias, un placer, que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana siempre a través de este canal y que el Señor bendiga tu vida, que todo pues te salga bien y nos vemos la próxima semana.